Vamos a orar para dar inicio esta tarde y pedir la dirección del Señor para que nos bendiga con su palabra. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús invocamos tu presencia esta tarde, dándote las gracias por tu favor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, estar una vez más en tu casa con un corazón dispuesto a estudiar tu palabra, para obedecerla, para ponerla en práctica delante de ti. Venimos, Señor, con un corazón sediento, necesitado, Señor, de escuchar tu voz. Y pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento para comprender tus palabras y ponerlas en práctica. Ya que tus palabras, Señor, nos dan consuelo, nos dan ánimo, nos dan, Señor, vida delante de tu presencia. Pedimos que traigas con bien a nuestros hermanos que vienen en camino. Pedimos también que bendigas a aquellos que por alguna razón no pudieron estar. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Samuel, Señor, que restaures completamente su salud, bendigas su familia. Y así, Señor, aquella necesidad que quizás no conocemos, pedimos, Señor, que tú, que la conoces, suplas esa necesidad, Señor, en la vida de nuestros hermanos. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Ya hemos estudiado el tema el nacer de nuevo y hemos estudiado el tema la seguridad de la salvación. Y antes de continuar en el tema que sigue, quisiera preguntar si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta para aprovechar unos minutos al principio y luego entrar en la clase, el tema de hoy. El tema de esta tarde es tu relación con Dios, ¿verdad? Nuestra relación con el Señor. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Todo está... La salvación se pierde portándose mal. Bueno, se porta mal uno, ¿verdad? Se porta mal. Pero no hay comunión con Dios. Pero uno ya fue salvo porque aceptó a Jesucristo y todo eso. Porque me la hicieron a mí esa pregunta. Yo dije que la salvación no se perdía, que era algo que el Señor nos Sí. había dado de gracia y que no se perdía. Pero que sí nos portábamos mal, pero que teníamos a alguien que nos podía consolar y no volvernos a hacer mal otra Sí. vez. Eso, llevamos el camino correcto. No sé si todos oyeron la pregunta de la hermana. La pregunta de la hermana Gema es si la salvación se pierde. La respuesta es no, ¿verdad? Si usted es salvo, no se perderá, ¿verdad? Esa es la respuesta corta. Ahora, nos es difícil, ¿verdad?, en nuestra mente humana comprender, entenderlo. Entonces se necesita creer en la palabra de Dios simplemente. Entonces, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es creer cada palabra que Dios ha dicho. Entonces, entre más leo sus palabras, más seguro estoy, porque yo estoy batallando con mis sentimientos, con mis emociones. Entonces, y eso me hace dudar de que sea salvo, de que sí soy salvo o no soy salvo. Entonces, pero todo aquel que tiene una fe genuina en el Señor y que ha nacido de nuevo, ya no es la otra persona, es una nueva persona y tiene la garantía de la salvación, ¿verdad? No se perderá. Déjenme ver si encuentro una ilustración, recordar las palabras que le dije a alguien. Aceptar la salvación es poner mi vida en las manos de ¿quién? En las manos de Jesús, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, voy a empezar con algo sencillo. Usted tiene $10,000 en su mano. ¿Y dónde los puede guardar donde usted se sienta más seguro? ¿Dónde guardaría usted $10,000 que usted le hagan sentirse seguro de que no los va a perder? ¿Debajo de la cama? ¿Y si se quema la cama?
¿Se los da a un amigo? ¿Se los da a su hermano o su hermana? ¿Dónde los pondría y que usted diga, bueno, voy a descansar en paz porque ahí no me lo van a robar, no me lo van a quitar? ¿Dónde? En el banco, ¿verdad? Creo que en el banco estaría seguro, más seguro que en su cartera, más seguro que en su casa, más seguro que en las manos de otra persona. Entonces usted está confiado. La salvación es que yo pongo mi vida en las manos de Jesucristo, en las manos del Padre, ¿verdad? Y Jesús dijo, el texto que leímos, el que está en mi mano nadie lo arrebatará y nadie lo arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces, si su vida ha puesto su vida en las manos del Señor, usted es salvo. ¿Y quién podrá hacer que se pierda? Nadie, ¿verdad? El problema es que nosotros pensamos que la salvación está en mi mano. Ahora, si la salvación es algo que está en mi mano, ¿qué va a pasar? Se va a perder, ¿verdad? Entonces, pero la salvación no está en mi mano. Mi vida no está en mis manos, sino la he puesto en las manos del Señor por medio de Jesucristo, por la fe. ¿Quién lo arrebatará de la mano de mi Padre?, dijo Jesús. Amén. Ahora, Hebreos 11, que estudiábamos o leíamos parte el domingo, habla de la fe, ¿verdad? De los héroes de la fe, pero el texto no empieza ahí, ¿verdad? Entonces hay un contexto. Antes, en el capítulo 10 dice, el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. La fe no es un sentimiento que sentimos en un momento, ¿verdad? Hay momentos que nos sentimos como que tenemos fe para mover montañas, ¿verdad? No sé si usted se ha sentido así, pero algunas veces no es fe, sino que es emoción. No, nos engañamos nosotros mismos. A veces yo he sentido una fe que muevo montañas y hasta unos grita y todo, pero a veces no es fe, ¿verdad? Y la base de la fe es una fe pequeña. Si tuviera fe como un grano de mostaza puesto en Jesucristo, dirías a este monte, muévete o desarráigate y plántate en el mar. Entonces, un poquito de fe puesto en Dios hace grandes cosas. Mucha fe puesta en algo, en alguien que no es Dios, no hace nada. Nos engaña a nosotros mismos. Entonces, el justo vivirá por fe. Ahí puede encontrarlo, Hebreos, versículo 35, leamos en adelante. No perdáis pues vuestra confianza. Confianza tiene que ver con ¿qué? Con fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta usar el término fe cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay pobreza, y ahí queremos ser personas de fe para obtener. Pero la fe que necesitamos es una fe firme y sólida en Jesucristo. Si tenemos a Jesucristo, ¿qué nos hace falta? Nada, ¿verdad? Y si tenemos riqueza y no tenemos a Jesucristo, ¿qué nos hace falta? Todo, ¿verdad? Entonces le dije a alguien, mire, a una persona que tenía dinero le dije, mire, usted no necesita dinero, usted todo lo que necesita es fe. Y yo ya tengo fe, lo que yo necesito es el dinero que usted tiene. Es una broma, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Usted no necesita dinero, usted necesita fe. Así que denme el dinero. Es una broma, no vayan a pensar otra cosa. Es una broma, ¿verdad? Todo lo que necesitamos es fe. El justo vivirá por fe. ¿Cuándo? Todos los días. Cada paso que damos tiene que ser un paso de fe, de confianza en el Señor. Hablábamos de que no debemos desconfiar del Señor. ¿Cómo es que podemos vivir la vida cristiana dudando del Señor todos los días? Quiero compartirles un pasaje, Romanos 5:1. Dice ahí, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos paz porque hemos puesto fe en el Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿cómo estamos? Firmes. ¿Cómo está usted? Firme, ok. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nos alegramos, nos gozamos en la esperanza de la gloria que Dios tiene para nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Una persona que pasa por medio de tribulación va a adquirir paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. ¿Qué quiere decir eso? El problema o la tribulación produce paciencia, porque aprendemos a esperar. Y la paciencia, dice, produce prueba. Allí la palabra prueba es que produce fruto, produce evidencia de que usted es un hijo de Dios, ¿verdad? La paciencia que usted dio a conocer en medio de la prueba es una garantía que le da evidencias a usted que usted se mantuvo firme en medio de la prueba, esperando en el Señor, porque usted sabe a quién ha creído. Entonces, esas pruebas son las obras, los hechos que usted hace mientras usted espera en medio del problema. Esas cosas que usted hace que le dan gloria a Dios. Y dice, y las pruebas que usted tiene, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo ya nos fue dado. Amén. Entonces debemos estar firmes en el Señor. Creer en el Señor con todo nuestro corazón. Hablábamos que debe haber un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que ya creímos en Él y ya fuimos apartados por Él, ya nacimos de nuevo, somos una nueva persona, somos salvos, no quiere decir que no va a pecar. Usted va a pecar, yo voy a pecar, pero ¿quiere el Señor que pequemos? No. ¿Nos deleitamos en el pecado? No, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo no se puede deleitar en el pecado, le da dolor. Cuando peca le da dolor, sufre. Y mire, es como cuando usted dice una palabra y ya la dijo y dañó a mucha gente y usted quisiera devolver esa palabra. Usted desea no haber estado ahí y no haber dicho esa palabra, pero ya no puede. Entonces, y al cristiano le va a pasar eso, al Hijo de Dios le va a pasar eso, que por descuidarse, leíamos, ¿verdad?, de que ya es una repetición, pero vale la pena, de que dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el que no vela y no ora, va a venir la tentación, va a caer y va a sufrir. ¿Y usted quiere sufrir? Yo no quiero, ¿verdad? Y peor sabiendo que si sufrimos por haber ofendido al Señor, porque nos descuidamos, porque dejamos de velar, porque dejamos de hacer lo que debíamos estar haciendo, entonces vamos a sufrir consecuencias. Sin embargo, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, ¿verdad? Nos trae el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos trae al arrepentimiento. No sé si quedó contestada la pregunta. Puede hacer que la respuesta crea más dudas. Entonces, pero se trata de que usted y yo creamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Y la fe no es un sentimiento, no es una emoción, sino que es un estilo de vida de usted y de mí. Es un caminar con el Señor todos los días. El justo vivirá por fe. Y si el justo necesita la fe para vivir, es que necesita la fe. Y si no tiene fe, entonces está vivo en Cristo, ¿verdad? O sea, para tener vida en Cristo necesitamos tener fe en Él. Bien, vamos a entrar entonces a tu relación con Dios, que tiene que ver que a medida que la relación crece,
pues también la fe crece, porque tenemos mayor convicción de que el Señor está con nosotros. Perdón, solo quiero terminarle ahí Hebreos 10, donde nos quedamos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agradará a mi alma, dice ahí. Pero nosotros, es decir, los salvos, es decir, los que sí han nacido de nuevo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Versículo 39 de Hebreos 10. Ahora sí entramos a tu relación con Dios y leemos ahí el texto bíblico Mateo 6, 5 al 8. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Objetivos: comprender los elementos necesarios para tener una relación diaria con Dios. Practicar una comunión diaria con Dios. Tenemos ahí varios pasajes que estaremos viendo durante la clase y que usted también los puede estudiar en la casa. Introducción. Necesitamos relacionarnos personalmente con Dios. Nuestro buen desarrollo de la vida depende de nuestra relación con Él. Dios nos ha revelado su amor, nos protege, suple nuestras necesidades y quiere revelarnos su voluntad en nuestra vida diaria. En esta lección aprenderá los pasos necesarios para relacionarse efectivamente con su Padre Celestial. ¿Cómo evalúa su relación con Dios usted del 1 al 10? De donde el 10 es lo máximo y el 1 es una relación pobre. Si usted evalúa en la tabla, usted mismo, ¿verdad? ¿Cómo evalúa usted su relación con Dios? Del 1 al 10. ¿Qué siente usted al evaluar? Alguien puede decir un número, no, nadie lo va a criticar ni se va a reír de usted. Pero dígame usted, alguien de ustedes que diga, yo lo evalúo en tanto. Del 1 al 10. 10 es lo máximo, el 1 reprobado. ¿Ah? La relación de 1 con Dios. Sí, del 1 al 10. ¿Cómo la puede evaluar usted? Un 4. ¿Eh? ¿Alguien tiene una evaluación más alta? 8. Qué bueno, ¿verdad? Recuerden, no es que estamos para juzgar, para criticar, sino ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Verdad? ¿Y yo cuánto me doy? Me voy a dar un 5. Ni muy arriba, ni muy abajo. Bien. Usted tiene un buen amigo. ¿Cómo evalúa esa relación con su amigo? ¿Cómo evaluaría esa relación con ese amigo que usted tiene del 1 al 10? ¿Qué factores ayudan a mejorar esa relación? ¿Por qué esa relación no tiene un 10? ¿Por qué esa relación tiene un 5, un 4? Y para hacerlo más íntimo, ¿cómo está la relación suya con su cónyuge? ¿Cómo está su relación con su esposa? ¿Cómo está su relación con su esposo del 1 al 10? No le dan de comer. Bien.
Él le gusta bromear, no vayan a pensar que es verdad eso. No sé dónde está la hermana. No, no ha llegado de trabajar. Bien, nuestra relación con Dios depende de que pongamos en práctica las cosas que necesitamos poner en práctica. La relación, relacionándonos con Dios a través de la oración. Número 1. Orar es hablar con Dios. Él vive en nuestro corazón y no se puede caminar con una persona sin tener comunión con ella. Jesucristo dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir que todos los días está el Señor con nosotros? Todos los días. ¿Ha viajado usted alguna vez en avión o en autobús, no sé, y de repente se sienta con una persona que no conoce y le toca ir con esa persona 2 horas, 3 horas? ¿Qué se siente no decir nada? ¿Ah? Se siente feo, ¿verdad? A veces la persona, uno no lleva como el humor de platicar, o a veces como que ve que no hay esa conexión para platicar. Entonces, pero ir sentados ahí, imagínense en el avión donde se pegan ahí las rodillas con un extraño y no platicar por 3 horas. Como que es medio raro, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. La pregunta es, ¿ya platicamos con Él hoy? ¿Verdad? O sea, ¿cómo se siente el Señor ahí a la par de nosotros? ¿Verdad? Vamos a pensar humanamente. Está con nosotros ahí y no le dirigimos la palabra. Y a veces estamos emproblemados y queremos resolver ese problema y Él está ahí. ¿Verdad? Amén. Y estamos tratando de resolver a diestra y a siniestra. El Señor está ahí y no clamamos, ¿verdad? Decía el otro día, el cristiano carnal, porque a veces pensamos que el cristiano carnal es aquel que peca, que vive en el pecado. Ese no es cristiano, ¿verdad? Cuando habla la Biblia de cristiano carnal, es aquel cristiano que quiere resolver todo humanamente, ¿verdad? No sé si usted se ha encontrado que quiere resolver problemas humanamente por su sabiduría, porque usted sabe hablar, porque usted sabe hacer esto y lo otro, cuando lo que deberíamos hacer es rendirnos y confiar en el Señor. Porque hay cosas que no podemos resolver. A veces nos hemos puesto a pelear con el médico, nos hemos puesto a pelear, ¿verdad? A pelear con el médico, con el doctor, porque queremos resolver, cuando lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. El cristiano carnal es aquel que sí ha entregado su vida a Cristo, pero no ora, no ayuna, no lee la Biblia lo suficiente, tiene una fe genuina, sí nació de nuevo, pero todo lo quiere resolver humanamente. Sí, ¿verdad? Entonces ahora, si usted creía que el cristiano carnal es aquel que anda en pecado, ese no es cristiano, ¿verdad? Entonces, porque una cosa es que usted como cristiano peque y otra cosa es que vive en el pecado. No sé si quedó claro. Bien, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él quiere que platiquemos con Él. O sea que tenemos tiempo para estar con Él, para aprovecharlo. Él no se va a ir, ahí va a estar. Entonces, ¿por qué no aprovechar para platicar con Él? Amén. Bien. A través de la oración podemos establecer una relación personal con Dios. Es el camino que nos permite llegar a su presencia. Dios se deleita en escucharnos y nos ha prometido que Él responderá a nuestras oraciones. Marcos 11:24. Vamos a leerlo. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis
y os vendrá. Amén. Entonces, hablamos con Dios, le pedimos a Él y debemos creer que vendrá. Ahora, sabemos que no vamos a pedir para vivir una vida de pecado, sino que como hijos de Dios, entonces sabremos qué vamos a pedir. Bien, entonces la oración es el medio para hablar con Dios. No es lo mismo rezar que orar, ¿verdad? Yo aprendí a rezar y rezar es repetir una oración, algo de memoria. Y uno le enseñan de que ya cuando terminó ya está bien, ¿verdad? Entonces, pero no, es una conversación espontánea. Cómo se sintiera, vamos a poner a usted de hombre como ejemplo, cómo se sintiera su esposa si usted llega todos los días con la misma canción? ¿Verdad? La misma canción. Había un muchacho por allá, ya lo he contado creo, pero un muchacho que está en la calle, aquí vivía la muchacha, aquí el muchacho, pues crecieron juntos desde niño, ¿verdad? Pero después ya grandes, pues a él le gustó y alguien le enseñó cómo declarársele para que fuera su novia. Entonces le dijo, desde que yo te conocí me simpatizaste mucho en mi corazón y quiero que seas mi novia. Pues se habían crecido juntos, ¿verdad? Bueno, el asunto es que la muchacha lo aceptó y ya eran novios, pero ya después dejaron de ser novios. Entonces había otro amigo por allá más lejos que también le gustaba y cuando se da cuenta que ya la muchacha no tenía, ya no andaba con el vecino, entonces llegó él y le dijo, desde que te conocí me simpatizaste mucho en mi corazón, quiero que seas mi novia. Entonces, y dijo, bueno, ustedes fueron a la misma escuela, a lo mismo. Entonces, el punto es un rezo es decir lo mismo sin pensarlo, ¿verdad? Mecánicamente. Entonces, no es lo mismo detenerse a platicar con Dios, a expresarle cómo me siento hoy, ¿verdad? A dar gracias por cosas que hoy viví, que hoy experimenté, que hoy pude ver cómo Dios me guardó. Y luego pues decirle al Señor mis necesidades, cómo me siento, ¿verdad? No es lo mismo. Bien, la oración es una oportunidad para comunicarnos con Dios. En la oración exponemos nuestras peticiones. Es necesario desarrollar el hábito de orar antes de acostarse, por las noches o al levantarse cada mañana antes de tomar sus alimentos. Dele gracias a Dios por su provisión y bendición sobre su vida. Primera de Timoteo 4, 5 al 6 dice, recibimos fortaleza, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso dice Mateo 26, 41. Leemos Primera Timoteo 4, 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto habla de orar antes de comer. Y yo pensaba en esto. Si Jesús antes de comer y de partir el pan oraba, siendo Él el Hijo de Dios, ¿por qué yo no oro? ¿Ah? Es una forma de testificar, de identificarme, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Entonces, pero eso tiene que ver con cómo es la relación que yo tengo con Dios. Entonces, a veces agarramos la comida desesperado y la tragamos y después, se me olvidó orar. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se le olvida a uno orar? Cuando no debería, no se me debe de olvidar. Porque no hay hábito, ¿verdad? Porque no hay relación. No hay relación. Mateo 15, 36.
Y tomando los 7 panes, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué hizo el Señor? Dio gracias, ¿verdad? Glorificó al Padre porque es el Padre quien provee y Él lo reparte. Cuando aquellos 2 iban a Emaús, dice que iban platicando con Él, ¿se acuerdan? Y cuando llegaron allá y dice, lo reconocieron cuando Él tomó el pan y dio gracias. O sea que Jesús no se sentaba a la mesa sin antes dar gracias, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo, no importa dónde estemos. No importa cuán a la carrera vayamos, debemos dar gracias a Dios. Y no importa qué comida sea, hermano, pues una tortita con sal, otra gente no tiene que comer, hermano. Sí, no importa lo que sea, ¿verdad? Tenemos el sustento. A veces ponemos primero la foto en el Facebook, que nos vean comiendo y gracias, nos olvida dar gracias, hermano. Y gracias, dime, tengo. Así es, lamentablemente la gente ha tomado el Facebook como el Facebook ha reemplazado al sacerdote. ¿Escucharon lo que dije, verdad? Porque antes yo fui católico, hermano, y uno se iba a confesar al sacerdote allí con una, ¿verdad?, escondido, según que no lo mira nadie. Entonces uno se confesaba ante el sacerdote. No, ahora lo que hace la gente, digo la gente, ¿verdad? Lo que hace es, pues el plato está bueno, lo pone en el Facebook. Si está bien, está con buen humor, pone ahí en el Facebook unas palabras bonitas. Si está triste, pone en el Facebook ahí su amargura. ¿Verdad? Reemplazaron al sacerdote católico, porque me imagino que son católicos, ¿verdad? No. Confesar en. Bien. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Mateo 6:9. Él desea que disfrutemos de su intimidad, así como un hijo disfruta estar con su padre. El estar dispuesto a mover los ángeles, Él está dispuesto a mover los ángeles a nuestro favor, también a contestar todas nuestras oraciones. Romanos 8:32. Por lo tanto, debemos saber cómo orar. Vamos a leer Mateo 6:9 y luego Romanos 8:32. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre nuestro es un modelo de oración, es decir, que glorificamos al Padre, exaltamos al Padre, le damos gracias al Padre, le pedimos perdón al Padre, ¿verdad? Y le pedimos protección al Padre, porque de Él es el reino, el poder y la gloria, en el nombre de Jesucristo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo. Lo más valioso en el cielo para Dios es su Hijo. No hay nada más valioso que Jesucristo. Y si el Padre dio a su Hijo lo más valioso para salvarnos a nosotros, ¿qué cosa no nos podrá dar el Señor, verdad? O sea, que digan superior a eso, no hay. No hay nada más superior al regalo que el Padre nos dio a través de Jesucristo. Entonces, si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que tiene a Cristo lo tiene todo. No hace falta nada, ¿verdad? Y aunque a veces parezca que haga falta, pero Dios se encarga de suplir. Consejos prácticos para orar efectivamente. Bueno, número 1 tenemos ahí, ¿verdad? Debemos relacionarnos con Dios a través de la oración. Luego, literal A, la oración es una oportunidad para comunicarnos con Dios. El literal B, consejos prácticos para orar efectivamente. Tenga una cita diaria con Dios. Tiempo y lugar específico para buscar su rostro en privado. Mateo 6:6.
cerrada la puerta, ¿verdad? Debemos desarrollar el hábito de la oración. Cuando usted tiene que hablar algo serio con una persona, ¿qué hace? Cuando tiene que hablar algo serio con una persona, con un amigo, con alguien, con X persona, usted tiene que hablar algo serio. ¿Cómo lo hace? ¿Le manda un texto? No. ¿Le habla por teléfono? ¿Cómo quiere usted hablar con esa persona? Porque es algo serio. Personalmente y en privado. Entonces usted pide esa cita con esa persona para hablar personalmente y en privado con ella, porque es algo serio. Cuando usted y yo vamos a hablar con Dios es algo serio. ¿Y qué debemos hacer? Apartar ese tiempo para hablar con Él. Eso no quiere decir que no podemos clamar a Dios donde quiera que estemos. Es que debemos tener una mente en oración, siempre en comunicación con el Señor, ¿verdad? En todo lo que hacemos, lo que vivimos. Pero necesitamos apartar tiempo para estar con Dios. Cuando el Señor me salvó a mí, yo vivía en un closet, ¿verdad? Literalmente, ahí era mi apartamento, mi casa, mi todo, ¿va? Era un closet. Me regalaron un colchón que quedaba exactamente en el closet, no me caía ni a derecha ni a izquierda. Entonces trabajaba de 5 de la tarde a 6 de la mañana, llegaba a las 7 a la casa, comía, me metía a mi closet, leía, oraba y estudiaba la Biblia y me dormía. Todos los días. Cuando nos movimos de ese lugar, yo extrañaba mi closet, ¿verdad? Porque mi cuñado, mi hermana compraron casa, entonces ya a los cuartos están ocupados. Al principio yo estaba en la sala, no tenía un lugar donde tener esa privacidad con Dios. Después mi cuñado hizo un cuarto y ya yo tenía mi privacidad, puse mi escritorio, puse todo y me encerraba a estudiar y a orar. Bueno, me moví de ahí, después me hacía falta. Lo que quiero decir es cuán importante es tener un lugar específico, ¿verdad? Apartar un lugar específico en su casa, donde usted vive, donde nadie le interrumpe, ¿verdad? Es bonito, debemos estudiar, hablar con Dios, hablar con Él seriamente, ¿verdad? Y escoger un lugar en privado para hablar con Él. Dice la palabra, lo que tú hagas en privado, Dios te lo recompensará en público. Amén. Ahora, no que estemos pensando en orgullo de que haya, ¿verdad? No, sino que se trata de tener una relación con Dios. Usted y yo ya deberíamos tener un lugar específico. Si usted no lo tiene, entonces búsquese uno ahí en su casa. Un rincón de su casa donde usted esté solo con Dios, hablando con Dios. Número 2, dice ahí, tengo una cita diaria con Dios. Bueno, ya tiempo y lugar específico. Perdón, usted puede orar en la mañana o puede orar en la tarde, a cualquier hora, pero es importante que usted coja un día y un tiempo, una hora específica diariamente y un lugar específico todos los días. Amén. Pedir en el nombre de Jesús. Juan 14:13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todas nuestras oraciones a Dios tienen que ser dirigidas en el nombre de Jesús. Amén. Y lo que no es en el nombre de Jesús, debe ser en el nombre de Jesús. El texto que habla donde dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es para bautismo, pero no menciona ahí para orar, ¿verdad? Yo aprendí a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, ¿verdad? Porque así me enseñaron donde estaba. Pero la Biblia es específica. Y la Biblia enseña que mi oración debe de ir al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, Él es el único, bueno, el siguiente
El siguiente renglón dice, es nuestro único mediador. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos dirigirnos al Señor en el nombre de Jesús. Y allí es donde debemos ser cuidadosos. Dios es específico. Dios es bien, a Él le gusta que nosotros hagamos las cosas como Él las pide. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros las queremos hacer. Por eso es que no es correcto decir yo declaro, yo decreto, yo confieso, ¿verdad? Porque entonces la persona dice, yo declaro que tengo esto y que tengo lo otro. Entonces, ¿necesita Dios para eso? Él ya es Dios, ¿verdad? Se cree Dios, sí, ¿verdad? Entonces, y eso ha venido lamentablemente a dañar a muchas iglesias evangélicas, ¿verdad? Donde la gente se le hace fácil decir yo declaro, yo decreto y me confieso, pero no han orado, no han hablado con Dios, porque ellos dicen que tienen el poder. Claro, el cristiano tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Entonces, Elías dijo, bueno, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo, y descendió fuego del cielo. Sí, ¿verdad? Pero Elías dijo, en cuya presencia estoy, dijo en una ocasión, dijo él, yo estoy en la presencia de Dios. Él tenía comunicación con Dios, ¿verdad? Entonces, Eliseo podía ver lo que había alrededor de él, pero porque tenía una comunión con Dios. Entonces se necesita tener esa comunión con Dios. Sí. Bien, mire, yo quiero que veamos unos versículos. Vamos a ir a Éxodo 17:4. Solo quiero mencionarle cuán específico es Dios. (17:4). Resulta que Moisés viene con el pueblo de Israel de Egipto y están en el desierto y se les acabó, ¿qué cosa? El agua. No había agua. Entonces Dios le da las instrucciones a Moisés y le dice Dios a Moisés, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste en el río. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y mire lo que le dijo que tenía que hacer. Y, ¿qué dice ahí? Golpearás la peña y saldrá agua, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué le dijo que hiciera? Que golpeara la peña, ¿verdad? Y la peña dio agua. Usted puede seguir leyendo. Luego vamos a Números. No, Éxodo 17. Éxodo 17:4 en adelante. Puede leer desde el 1 hasta el 7. Números ahora, número 28. Otra vez se volvieron a quedar sin agua en el desierto. Número 28. Bueno, desde el 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, porque otra vez están sin agua. Le dijo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es lo que Dios le dijo a Moisés? ¿Verdad? La primera vez, ¿qué le dijo? Que la golpeara, ¿verdad? Y Moisés lo hizo y bien. La segunda vez Dios le dice: háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó. Y 2 veces. ¿Y qué pasó con Moisés? Usted sabe lo que pasó después, ¿va? No entró a la tierra prometida por eso. O sea, le estoy poniendo algo. Dios es santo, ¿verdad? Entonces, y sus palabras son santas y uno debe respetarlas. Entonces, si la primera vez, pues Dios le dijo que la golpeara y la golpeó, pues él dijo: bueno, esta otra vez también le voy a golpear. Pero Dios le dijo que no, que le hablara. Además, Moisés está enojado porque el pueblo era rebelde. ¿Sí era rebelde el pueblo, sí o no? Rebelde. Y un pueblo rebelde hace enojar al líder. Un hijo rebelde hace enojar al padre, ¿sí o no? Ah, sí. Y un pueblo rebelde hace enojar al líder. Sí. Y Moisés está enojado y les dice: rebeldes, y golpeó la peña. Y le dijo el Señor: por cuanto no glorificaste mi nombre, no entrarás a la tierra prometida. ¿Verdad? ¿Y entró Moisés? La vio de lejos, no entró. Entonces, en el Nuevo Testamento, lo que quiero señalar es que en el Nuevo Testamento Jesús dijo: orar al Padre en mi nombre. ¿Verdad? No es en el nombre de Juan, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre suyo, es en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Hay algo maravilloso en Juan 14:6. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está aquí en la tierra, ¿verdad? Hablando con sus discípulos. Y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les dice: nadie viene al Padre sino por mí. Pero el Padre está allá. ¿Y por qué Él dice: viene a mí? Porque Él no dice: nadie va al Padre sino por mí. Entonces, porque Él dijo: yo y el Padre uno somos. Porque no se puede separar la unidad de Dios. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Entonces, por eso Él está diciendo: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el siguiente versículo es: Él es nuestro mediador y el único mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús se convierte en el puente entre Dios y usted. Entonces su oración puede ser: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús a presentar mi vida y mis peticiones delante de ti. En el nombre de Jesús. Usted lo recomiendan para aplicar a un trabajo y alguien de influencia lo recomienda y usted llega ahí y dice: vengo a aplicar, y le preguntan: ¿y quién te mandó? ¿Verdad? Oh, me mandó Julano de tal. Oh, Julano de tal, pase adelante. ¿Verdad? ¿Cómo lo atienden cuando es una persona importante? Dice: no, porque la palabra de este hombre que recomienda es una palabra seria, y si te ha recomendado es porque vale la pena. Ahora, si nosotros llegamos al Padre en el nombre de Jesús, ¿qué le parece? Vamos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y Dios el Padre nos escucha. Jesús es nuestro proveedor. Dios es todopoderoso y su bondad ilimitada. En Él está la abundancia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios tiene todo lo que necesitamos, ¿verdad? Dice ahí: mi Dios suplirá todo lo que os falte. Usted y yo, lo que necesitamos son pocas cosas.
pero queremos muchas, ¿verdad? A veces no nos conformamos con lo que necesitamos, sino que queremos más y más y más y no hay fin de tener más. Entonces, y no hay problema que usted tenga 2 o 3 camisas, ¿verdad? No hay problema en eso, pero no hay que poner el afán en eso, sino que realmente lo que necesitamos es tener una buena relación con Dios. Pida con fe. Fe es creer y es el factor determinante para recibir lo que pedimos a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos acercarnos a Dios y pedirle y creyendo que no vamos a recibir, ¿verdad? Señor, te pido que me des un buen trabajo. No creo que me lo vas a dar, pero te lo pido. Señor, te pido que me sanes, pero no creo, pero te pido que me sanes. Ahora, el hecho que nosotros creamos que al pedirle a Dios y tenemos una fe firme no significa que Dios nos va a dar lo que necesitamos. O perdón, lo que estamos pidiendo. Él nos va a dar lo que sí necesitamos, pero no significa que nos va a dar lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, pero eso no debe de menguar nuestra fe. Los 3 hebreos dijeron, ¿verdad? El Dios a quien servimos puede librarnos. Pero si Él no quiere, no dejaremos de servirle. ¿Verdad? Entonces, estos jóvenes tenían una fe firme en el Señor, creían en Él, ellos sabían que el Señor podía salvarlos del fuego. Pero también sabían que si era la voluntad de Dios que ellos murieran, iban a morir. Y en esa fe le dijeron, a tus dioses no serviremos, porque sabemos de quién somos. Entonces, y nosotros debemos tener esa misma posición, porque a veces, si las cosas no salen como nosotros queremos, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Hay quien que pide algo y le pone condiciones a Dios. Si tú me das esto, yo te sirvo. Y si no me das esto, entonces no te sirvo. ¿Verdad? Bueno, ahí estaba Daniel también. Estaba Daniel. Daniel no se menciona ahí, pero ahí está hablando de los que, porque eran gente principales, ¿verdad? De los servidores del rey. Entonces, pero en el pueblo había más gente que amaba a Dios. Sí. Sí. Sí, los demás, o sea, ahí recuerde que ahí convoca a todos los sátrapas, dice, es como que convocaran a todo el Senado, del gobierno, pues, y les dijeran que se inclinen al obelisco que tienen en la Casa Blanca. Entonces, pero ahí están solo los gobernantes, sí. Entonces, y ellos eran los que estaban ahí porque eran gobernantes, pero el resto del pueblo no estaba ahí. Bueno, pedimos lo que creemos, ¿verdad? Entre pedir o creer. Bueno, pedir podemos pedir, pero quizás no creer. Pero para pedir debemos creer. No sé si pude explicarlo bien, ¿verdad? Entonces, muchas veces pedimos muchas cosas, pero no creemos. Debemos creer, ¿verdad? Y la palabra dice que hay que pedir, creyendo y dando gracias a nuestro Padre. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Tengo una pregunta, bueno, tal vez es un comentario. Por lo general, cuando nosotros, a veces el ser humano se acerca a Dios, tiene un problema. Y ese problema es caro. Entonces, sabemos que la fe es lo que no se ve, ¿verdad? Creemos que Dios va a hacer un milagro, pero pasa mucho tiempo, mucho tiempo. Yo sigo, o sea, el ser humano sigue pidiendo siempre.
porque no sucedió. Porque entonces no era una fe, si desmaya la fe, no era una fe genuina. La fe no debe faltar aunque no pase lo que pedimos, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo. Una persona está enferma y todos creemos que Dios le puede sanar, ¿verdad? Y oramos, pero la persona se muere. Alguien dijo, ¿qué victoria hay en esto? ¿Verdad? Yo estaba ahí y alguien dijo, ¿qué victoria hay en esto? ¿Dónde está la victoria si se murió? ¿Verdad? Entonces, pero la verdadera fe no deja de creer, ¿verdad? De creer en Dios. Entonces, de creer que si se murió, Dios se glorificó. Era su voluntad, sí. Habacuc dijo, aunque no haya aceite, no haya el fruto del olivo, aunque no hayan vacas en los corrales, ¿verdad? Aunque Dios no me dé las cosas que quizás yo quiero ver, voy a agregarle eso. Pero él dice ahí, no sé si usted lo ha leído, los últimos versículos de Habacuc. Aunque la higuera no dé su fruto, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo le serviré al Señor, ¿verdad? Entonces, yo le puedo pedir a alguien, al Señor, por sanidad, ¿verdad? Yo creo que el Señor lo puede hacer, pero la persona se puede morir. Pero mi fe debe mantenerse que el Señor todavía puede sanar, todavía puede levantar a quien Él quiere. Entonces la verdadera fe no deja de creer en el Señor. La que no es fe, entonces cuando pide algo y no se cumplió, entonces renuncia a la fe, porque no era fe, ¿verdad? No había relación con Dios. Job tenía una fe firme en el Señor. Y no hay quizás otro ejemplo mayor que ese. Job pierde sus 10 hijos, toda su riqueza, su enfermedad, y aparte de eso la mujer lo desprecia. Pero él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito. Su fe estuvo firme en el Señor. Él sabía quién era Dios, ¿verdad? Y su fe, su relación con Dios no dependía de las cosas de abajo. Entonces aquello que depende, porque por fe andamos, dice el texto, no por vista. Entonces lo que depende de las cosas que vemos y tocamos no es fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no andamos por lo que vemos, sino porque sabemos quién es Dios, ¿verdad? Y si alguien pedimos con esa fe y esa persona no cambia, después vamos a entender, quizás van a quedar preguntas. Antes de darle la palabra, dijo allá hermano Miguel, debo creer para pedir. Y si no pido, no recibo, ¿verdad? Hay gente que necesita algo y quiere que el otro se dé cuenta sin pedir. Es imposible, ¿verdad? Ahora, Dios sabe las necesidades. Dice ahí, antes que se la pidan, ¿verdad? Dios sabe antes de que se la pidan. Sin embargo, Él dijo que pidieran, ¿verdad? Entonces es un mandamiento del Señor. El que pide, dice, recibe. Entonces da a entender que el que no pide, no recibe, ¿verdad? Entonces hay que pedir, pero hay que pedir creyendo. O sea que no se puede separar en ese sentido la una de la otra. Creo y pido, ¿verdad? Bien, diga hermano. Estar definido, determinado, ¿verdad? Que nuestra relación con Dios no depende de las circunstancias, sino servirle siempre, sea que estemos bien o estemos mal. Bien, entonces debemos pedir con fe, creyendo. ¿Usted le puede pedir algo a alguien, a una persona, si sabe que no le va a dar? ¿Verdad? Se arriesgaría, o sea, se arriesgaría. Nunca he pedido aumento Ajá. hacia mi jefe, nunca en
Pero yo siempre pido en mis oraciones y me viene. Sí. Pero allí ya es algo, ¿verdad? Donde uno puede experimentar la fe y la relación con Dios, donde Dios es el que mueve todo, ¿verdad? Y si va al jefe uno, hoy compartía eso con los compañeros de trabajo. Nunca he pedido un aumento, ¿verdad? Nunca he pedido aumento, Pero es si- que las oraciones yo sin embargo me han dado aumento. Entonces cuando uno cree en el Señor, ¿verdad? Y es feliz en lo que hace, Dios se encarga de mover a las personas. fíjate que sí deseo un aumento, pero sí me da pena que yo lo voy a poder al Señor. A los 2 meses ya. Mi versículo favorito para ese es Salmos 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si usted es una persona que se deleita sirviéndole al Señor, se goza en servirle al Señor, y Dios se encargará de darle lo que usted desea, lo que usted necesita. Entonces, y cuando usted se deleita en el Señor y vienen esas bendiciones, usted agradece, ¿verdad? Se agradece. En cambio, si usted va, porque hay personas que llegan y dicen, miren, yo hago más que fulano y que fulano, deme un aumento por favor, si no me voy, digo. Y luego le dieron el aumento, ¿verdad? Y dice, si a mí me dieron el aumento porque yo fui a hablar, porque me vieron serio, porque si no me les iba. ¿De quién es la gloria? ¿Ah? De Él, sí. ¿Verdad? Dijo uno un día, dijo, les doy 2 semanas para que me den aumento. Si no me voy, pasa la primera semana y nada. Porque llegó así, bien violento. Allá cuando va la segunda semana, el jueves, y no ve nada, y dice, me voy a quedar. Porque es que no le iban a dar aumento. Así no. ¿Verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios sabe lo que necesitas, pero Él quiere que le pidamos porque es una forma de platicar con Él. Para hacer hablar a alguien, a veces hay que someterlo a, ¿verdad? Ustedes han visto ahí para hacer que canten los delincuentes, dicen que los someten a tortura. Muchas veces, no estoy diciendo que Dios es así, ¿verdad? Pero muchas veces la prueba y la dificultad viene para que nosotros en medio de la prueba conozcamos a Dios y nuestra relación con Dios mejore. Porque es que no queremos hablar, no queremos platicar, y a veces uno parece que somos absolutos, que no necesitamos a nadie, ni nada, ni nadie, porque todas las cosas salen bien, y no nos damos cuenta que es la misericordia de Dios, la providencia de Dios que está ahí. Entonces Dios permite que pues apretar un poquito el lazo, y entonces, ahí sí clamamos, ¿verdad? Sí. Entonces clamamos, pero en ese clamor hay una relación, ¿verdad? Que se fortalece. El problema es que cuando pasa la tormenta nos olvidamos. Cuando deberíamos desarrollar ese hábito de platicar con Dios. Bueno, hoy no tengo problemas, no tengo nada que pedir, y entonces hay que dar gracias a Dios. Porque a veces pensamos que si no tenemos nada que pedir, entonces no tenemos nada que hablar. No sé si usted se ha encontrado que se postra de rodillas y empieza a orar y luego se le acaban las palabras y no encuentra qué decir. Y le da sueño, le da picazón, le da de todo, y usted quiere orar pero no puede porque a veces no encuentra qué decir. En otras ocasiones usted va a orar y le salen tantas palabras, ¿verdad? Tanto que decir, tanto que hablar. En otras ocasiones usted va a orar y usted empieza a hablar y se da cuenta que no puede hablar, ¿verdad? Porque siente la gloria de Dios ahí. Qué bonito es eso. Entonces, pero se trata de establecer esa relación con Dios. Relacionarnos con Dios, número 1, a través de la oración. Número 2, a través de la palabra de Dios. Beneficios de la palabra. Encontramos la voluntad de Dios para tu vida. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al leer la palabra, nosotros encontraremos la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el hombre dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Y cuando usted y yo la estudiamos, la leemos, entonces vamos a conocer la voluntad de Dios. La Biblia no se lee como el periódico. Uno lee el periódico para informarse, ¿cierto? Para saber qué pasó allá, cuántos mataron allá, cuántos le robaron allá, para después entrar en pánico, están robando y están matando, ¿verdad? El periódico uno lo lee para informarse, nada más. La Biblia no se lee así, la Biblia se lee para obedecerla, ¿verdad? Debo creer, la Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, ¿qué? 22 y algo. ¿Cuál es el último versículo de la Biblia? Ahora lo vamos a aprender. Apocalipsis, ¿qué? 22:21. Bueno, ahora nos vamos a aprender ese. La Biblia es la palabra de Dios de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, debo de venir humillado, ¿verdad? Para sujetarme a la palabra de Dios. No es que voy a leer a ver qué me conviene y qué no me conviene. Porque lamentablemente muchas veces hemos hecho eso. Que leemos y vemos qué nos conviene y qué no nos conviene. Qué cosas creemos y qué cosas no creemos. Pero la Biblia es la palabra de Dios de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Y cuando yo vengo a leerla, vengo a leer la voluntad de Dios escrita. Y toda palabra que está escrita es veraz, es verdad. Dice allá en Apocalipsis, un versículo dice que los ángeles vendrán, dice, y predicarán el evangelio eterno. 2 ángeles son, no me acuerdo, pero predicarán el evangelio eterno. Es decir, que el evangelio, la palabra de Dios es eterna. Eterna que es desde la eternidad con Él hasta la eternidad con Él. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces yo vengo a la palabra. No se trata de leer todo un capítulo, de leer todo un libro. Se trata de que lo poquito que yo lea y lo poquito que entienda, porque no lo voy a entender todo, obedecerlo. Porque si lo leo solo para informarme, no estoy haciendo nada. Porque si lo leo y me lo aprendo solo para presumirle a usted que yo ya leí. Alguien me dijo a mí, ¿usted cuántas veces ha leído la Biblia? Le digo, pues, no la he leído toda, le digo, pero así que yo le empiece de Génesis a Apocalipsis para terminarla, no la he leído nunca, le digo. Yo ya la leí 3 veces, me dijo. ¿Quiere que le diga primera de Juan y segunda de Juan? Y le digo, pues, está bien, le digo. Y empieza de memoria, primera, segunda, tercera de Juan. ¿Quiere que le diga los hechos? De memoria, ¿verdad? Hay gente que tiene buena memoria. Ahora, lo que le estoy presentando no se trata de eso. No se trata de que usted la haya leído toda. No se trata de que usted se la sepa toda de memoria, que sería bueno. ¿Sabe que usted y yo tenemos capacidad de aprenderla de memoria completa? Sí. Si no la sabemos, con un versículo estamos batallando porque no hemos empezado. Y luego empezamos ya tarde, ¿verdad? Queremos empezar ya cuando estamos bien cansados. ¿Cierto o no cierto? Después que nos aventamos la película de 3 horas. Ya no. Así ya no. Está difícil. La Biblia es la palabra de Dios. Leer un poquito, pedirle al Espíritu Santo que me enseñe, porque yo quiero obedecerla. ¿Usted le va a dar instrucciones a alguien que no quiere obedecerla? ¿Ah?
Usted va a gastar su tiempo en decirle, mire, te voy a decir así, 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 pero la persona no quiere hacer eso. Es pérdida de tiempo. Entonces, ¿cómo Dios me va a hablar a mí a través de la Biblia si yo no estoy dispuesto a obedecerla? Entonces yo vengo dispuesto a obedecerla porque la Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios escrita para mi vida. Amén. Y cuando usted y yo la estudiamos, la vamos a entender a medida que la vayamos obedeciendo. El Salmo 119 dice que iluminará tu camino. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te guardará de no pecar. Salmo 119:11. Si usted tiene dudas, ¿cómo le hago para no pecar? Dice ahí Salmo 119:11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Porque usted es joven. Con guardar tu palabra. Salmo 119:11. Limpiamos nuestro corazón con guardar la palabra. Es decir, yo tenía muchas malas palabras, ¿verdad? Pero me encuentro con el versículo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces ahora tengo yo que trabajar para no decir malas palabras, para eliminarlas de mi vocabulario. Aun cuando voy a contar algo de una mala palabra que dijo la otra persona, no necesito decirla, ¿verdad? Y cuando uno la dice, se siente feo, se siente sucia la boca. Entonces, si la palabra del Señor me dice, no hables malas palabras, entonces yo voy ahora a no hablar malas palabras. Y cuando ya lo logré, qué bendición se siente. Entonces, pensar, escucharse en una grabación, uno soltar una mala palabra, se siente feo. Avergonzado, sí. Amén. Y entonces el vocabulario cambia, entonces la manera de comportarse cambia, la manera de vestir cambia, y luego se mira que es una persona sabia, prudente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo va transformando, ¿verdad? Lo va limpiando. Y el lenguaje que usted habla ahora no es el mismo. Y dicen, ¿y usted de dónde es? Es que no le escucho, que no habla como mexicano, no habla como salvadoreño, no habla como... Usted como que es de otro país. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, somos del cielo. ¿Verdad? Somos del cielo, el Señor transforma nuestro lenguaje. En todas las naciones siempre hay un vocabulario vulgar, ¿verdad? Sí. Lo va transformando a uno. Sí. Sí. Mire, en todas las naciones, porque a veces entra el patriotismo, ¿verdad? Pero en todas las naciones hay un lenguaje vulgar de la calle, donde hay gente, grupos de muchachos, más si el joven se crece allá con un grupo de muchachitos y empiezan a hablar su lenguaje. En todas las naciones hay malas maneras de hablar, vulgares, donde no se habla sino va una mala palabra, sin necesidad. Entonces, pero al venir a Cristo todo eso cambia. Todo eso cambia. Y parecieran que, porque se cree que una persona que sale de la universidad no va a decir malas palabras. Un maestro no se espera que diga malas palabras, y cuando uno ve que el maestro dice una mala palabra es una sorpresa para el alumno. ¿Cómo que egresó de la universidad dice una mala palabra? Entonces, cuando a usted lo ven transformado por Cristo, creen que usted viene de allá de Harvard, ¿verdad? Sí, el Señor nos cambia. Te guardará de no pecar, dará propósito para tu vida. Josué 1:8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay propósito para vivir. Consejos prácticos. El tiempo se nos acaba. Para sacar el mayor provecho de la Biblia debemos aprender a ir a ella
Debemos tener la actitud correcta, acercándonos con expectativa, sabiendo que a través de ella Dios le va a hablar. Es lo que hemos estado hablando. Meditar la palabra de Dios para ponerla por obra, así será transformado por ella. Pídele a Dios que su corazón sea buena tierra para recibir la palabra y que dé fruto en su corazón. Amén. Cuando estudie la palabra de Dios es bueno usar una concordancia, ¿verdad? Porque si usted lee un texto y a veces el texto o el versículo le deja con una pregunta, con una duda, entonces hay Biblias que tienen concordancia. Si no, use una concordancia y ese le va a llevar a otro texto que le da más claridad con respecto a ese pasaje. Use un diccionario bíblico. Nosotros como creyentes debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar también para mejorar, estudiar la historia de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo era la iglesia? En Hechos nos habla de la iglesia primitiva, pero aparte de Hechos, hay libros históricos que nos hablan acerca de la iglesia. Hoy hablaba con un compañero de trabajo al respecto de la historia de la iglesia. Porque la iglesia católica dice que es la que fundó el Señor, ¿verdad? Pero el Señor no fundó religión. El catolicismo es una religión. Entonces Él fundó su iglesia. Entonces, ¿cuándo es que nace la iglesia católica? Nace 300 años después, ya con ese nombre católico, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor en los primeros años se le llamaba los del camino. Así le decían, los del camino. Después se les llamó cristianos en Antioquía. ¿Por qué? Porque se identificaban con Cristo. Y ya más tarde es que aparecieron las religiones, ¿verdad? Pero no se trata de religión. Entonces, como creyentes debemos estudiar la Biblia y es bueno si podemos estudiar la historia de la iglesia. Nos ayudará muchísimo. Cuando estudiamos, les ponía el ejemplo por el domingo Hebreos. Leer el libro de Hebreos, estudiar el capítulo 11 de Hebreos es estudiar toda la Biblia, ¿verdad? Porque me encuentro con Enoc, me encuentro con Abraham, me encuentro con Noé, me encuentro con David. Entonces, para saber, ellos por fe dice que conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entonces tengo que irme atrás para ver qué es lo que pasó, para ver los detalles. Debemos oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, si puede dibujar su mano, oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, para ponerla en práctica, ¿verdad? Salmo 4:4. Cuando usted se acuesta, ¿cuáles son generalmente sus pensamientos? No lo diga. ¿No? Amén. Eso dice el 4:8, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el 4:4, ¿qué dice? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Dijo alguien, a mí no me gusta dormir, dijo, porque el estar dormido parece estar muerto. ¿Verdad? ¿Quién sabe si va a despertar mañana? No sabemos. Entonces, ese salmo dice, meditad estando en vuestra cama y callad. Al acostarnos debemos nosotros deberíamos meditar y hacer una evaluación personal, ¿verdad? Y ver cómo agradamos al Señor o si le desagradamos, pedirle perdón. Aunque quizás ya en la cama ya deberíamos estar en paz porque ya oramos antes, ¿verdad? Ay, qué bien dormí anoche, me dijo alguien un día. ¿Y por qué? Me puse la Biblia en el pecho así. Ay.
Qué feliz, dice que amaneció. Pero no se trata de eso. Amén. Bien, solo vamos a leer estos dos renglones. Dice ahí, ¿dónde nos quedamos? Escoja un lugar determinado, apropiado para concentrarse y meditar en lo que lee. Adquiera un cuaderno para que tome notas de las cosas que Dios le hable. Aplicación personal, tome la decisión de poner en práctica lo que ha aprendido. Memorice un texto bíblico de su estudio. Ahí nos vamos a quedar. El próximo viernes vamos a terminar y vamos a continuar con la próxima lección, si el Señor lo permite, conociendo al Espíritu Santo. Pero mientras tanto, usted aproveche para llenar las preguntas. ¿Cuántos están llenando las preguntas? Llene las preguntas, ya que los jóvenes están incluidos acá, aproveche para hacerlo con ellos, con sus hijos jóvenes, de llenar el cuestionario juntos. Por eso cada uno debe tener su libro. Cuide el libro, tráigalo siempre. Es de mucho valor, ¿verdad? No valor material, pero es valor espiritual, ¿verdad? Lo que aquí tenemos son estudios muy bonitos, entonces, así que valórelo, úselo y será de bendición para su vida. Amén. Ya no hay para preguntas, así que si tiene alguna pregunta la trae para el otro viernes. Vamos a ponernos de pie y vamos a recoger la ofrenda. De verdad, en serio, si tiene alguna pregunta, tráigale el viernes, sea específico. Y vamos a procurar vamos a buscar en la palabra de Dios la respuesta. Es normal que todos tengamos ciertas dudas, vengan preguntas a nuestra mente, a nuestro corazón. Vea que el texto más fácil dice, vosotros pedís, pero no recibís porque pedimos para los deleites o para nuestra vanagloria. Sí. Señor, dame el último modelo del vehículo que salió para quemar cuando ya te metes encima. Y es la de bicicleta. Sí. Un muchacho iba a la iglesia, yo le daba raya hace mucho tiempo. Después compró su bicicleta, iba en la bicicleta a la iglesia, después compró carro y se desapareció. Nunca volvió a la iglesia. Lo busqué, lo encontré y le hablé del Señor, ¿verdad? Le dije que por qué no iba a la iglesia. Y me dijo, ya no me busques más, porque yo tengo la cara del diablo dibujada, me dicen. No sé cómo fue la frase que me usó, pero dijo, o sea, que él era un demonio, pues. Y me dijo, ya no me busques. Ahora hay un texto tremendo donde dice la palabra, ¿verdad? Que aquel que ha sido iluminado, ¿verdad? Aquel que ha recibido el conocimiento del Señor y le rechaza, ¿verdad? Ha entendido y le rechaza, ya no queda más sacrificio, ¿verdad? Entonces, Dios tiene paciencia, ¿verdad? Pero cuando una persona se declara en contra y renuncia, y si renuncia a la fe, ¿quién lo podrá salvar, pues? Ya no hay salvación. Amén. Vamos a orar por la ofrenda y para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, te damos por esta tarde, por permitirnos estudiar juntos tu palabra. Señor, sé que todavía quizás hay preguntas en nuestra mente, hay ciertas cosas que quizás no están claras, pero pedimos que a medida vayamos estudiando y vayamos, Señor, engrandeciendo nuestra relación contigo, podamos, Señor, entender aquellas cosas que necesitamos entender, aquellas que traerán bendición a nuestra vida. Sabemos, Señor, que no podemos entender todas las cosas de una vez, sino que poco a poco vamos entendiéndolas. Tú le dijiste una vez a tus discípulos que no les podías enseñar todas las cosas porque no las podrían sobrellevar. Señor, pero
Creemos que nos seguirás hablando, nos seguirás enseñando y nos seguirás abriendo el entendimiento para comprender aquello que necesitamos comprender y vivir así, Señor, una vida en plena libertad, Señor, para servirte y amarte en este mundo mientras te esperamos. Esta tarde pedimos que reciba nuestras ofrendas, que sean agradables delante de ti, Señor, y que podamos, Señor, con nuestras ofrendas engrandecer, Señor, tu reino, mejorar, Señor, o suplir aquellas necesidades que como iglesia, como pueblo tuyo tenemos aquí mientras estamos en la tierra. Pedimos, Señor, que tú recibas las ofrendas y sean de bendición para tu iglesia. Asimismo, pedimos que guardes a nuestro pastor Osmin Erazo, el fundador de esta congregación allá en El Salvador, nuestra hermana Marta. Señor, que tú les traigas con bien y también que guardes a nuestro pastor y a su familia aquí en Houston, Señor. Te adoramos, te alabamos y pedimos tu bendición para cada uno y que nos despidas en paz y nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.